su venia, diputado presidente. El pasado 1 de abril se publicó en la Gaceta Oficial la adición de un artículo 10º transitorio a la Ley de Participación Ciudadana, que en términos generales dispone que el proceso de elección de los órganos de representación ciudadana y la consulta en materia de presupuesto participativo se realizará cuando este Congreso expida la ley de la materia, lo cual debe ocurrir antes de la segunda semana de diciembre. Asimismo, estipula que las personas integrantes de los actuales comités de representación ciudadana permanecerán en el desempeño de su encargo hasta el día en que concluya el cargo para el que fueron electas. De manera reiterada, gracias a nuestras participaciones en tribuna, a través de los medios de comunicación a nuestro alcance y por medio de la realización de asambleas vecinales, acreditamos que la adición al artículo tiene como propósito mejorar los procesos selectivos de representación ciudadana y evitar que permanezcan cooptados por intereses políticos. Sin embargo, la oposición, desinformando a la sociedad, generó un ambiente de especulaciones sin sustento que de manera directa provocara que una persona solicitara al Consejo General del Instituto Electoral la inaplicación del artículo, así como la emisión de la convocatoria. Inconforme con la respuesta negativa provista por el Instituto, la ciudadana promovió un juicio electoral por medio del cual el Tribunal Electoral determinó improcedente la inaplicación del artículo, así como infundado el agravio respecto a la emisión de la convocatoria. De nueva cuenta, inconforme con la resolución, la ciudadana interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales, por el que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral resolvió revocar parcialmente la sentencia, determinando la inaplicación del artículo, además de ordenar al Instituto Electoral la emisión de la convocatoria, solo al caso concreto, es decir, con efecto solo para la colonia Juárez, en la que habita la ciudadana promovente. No obstante, el sentido de la sentencia, el magistrado José Luis Ceballos Daza, integrante de la sala, emitió un voto particular del que se desprende que, en su perspectiva, las pretensiones son inviables debido a la necesidad de no vulnerar el sistema de control constitucional de las leyes y los actos electorales. El magistrado argumentó que, dada la naturaleza transitoria del artículo, es incuestionable que su inaplicación equivaldría al control abstracto constitucional, competencia exclusiva de la Sala de la Suprema Corte de Justicia, por lo que no sería viable efectuar su inaplicación. Con base en lo anterior, el representante suplente de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral Local interpuso un recurso de reconsideración solicitando la revocación de la sentencia por considerar que desatiende el contenido del artículo 16 Constitucional Federal debido a que se encuentra parcialmente fundada y motivada. Esto gracias a que la autoridad fue omisa en analizar la viabilidad normativa en materia de la pretensión, asimismo por dejar de lado el análisis relativo a las consecuencias de la resolución, no solo para la parte actora y las personas habitantes de la colonia Juárez, sino para las personas habitantes de las demás colonias de la ciudad. Lo anterior implica trastocar otros principios de rango constitucional, como los de igualdad en condiciones de la participación y certeza en las reglas que guían todo proceso electivo. Abonó el representante que el principio de igualdad debe analizarse a la luz de un examen de razonabilidad que se centra en determinar si la diferencia de trato está justificada en parámetros que se pueda calificar como objetivos y racionales, debiendo establecer no solo si la distinción resulta racional, sino además idónea, necesaria y proporcional. Argumentó que la Sala Regional se limitó a aplicar una norma sin analizar a través de un ejercicio ponderativo si la diferencia en el trato responde a una finalidad u objetivo lógico y legítimo, es decir, si el resultado de las consideraciones es razonable, si no resulta contrario a las disposiciones de orden público o si el trato es adecuado para la consecución del objeto pretendido. Ante el escenario actual de los hechos, el Instituto Electoral cuenta con 2 mandatos. El primero,
por ministerio de ley consistente en acatar lo dispuesto en el artículo 10º transitorio de la Ley de Participación Ciudadana, y el segundo, dado por la resolución judicial, es decir, la emisión de la convocatoria con efectos focalizados a la Colonia Juárez, en tanto dicha sentencia no sea revocada. Realizar alguna acción distinta por parte del Instituto, además de propiciar efectos políticos que enturbiarían el proceso electivo, implicaría extralimitar sus facultades y violar de manera flagrante el principio de legalidad imperante en el orden jurídico nacional. Hay que recordar que el contenido del artículo 16 Constitucional Federal se advierte en los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación como garantías instrumentarias que revelan la adopción del principio de legalidad como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica. Acorde con tal principio, las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que legalmente se encuentran facultadas, con lo que se impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no respete tal ejercicio se considera arbitrario y por ello contrario a la norma. Por tanto, en aras de mantener el estado de cosas como actualmente se encuentran, a sabiendas de que en materia electoral no procede el efecto suspensivo, se considera necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorte respetuosamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que en materia del proceso de elección de los órganos representativos de la ciudadanía, de la ciudadana y la consulta en materia de presupuesto participativo, considere que próximamente este Congreso discutirá una nueva normatividad en la materia y, asimismo, de ser procedente, observe lo dispuesto en la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales, marcada con el número de expediente SCM-JDC 175/2019, en tanto no sea revocada con motivo del recurso de reconsideración promovido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente. Diputada Gabriela Salido.